días. ¿Cómo andan? Gracias por estar acá. Dos preguntas para arrancar. ¿Por qué había tantos abogados en esa audiencia? ¿Y por qué hacen interpretaciones tan distintas de lo que pasó ahí? Porque veíamos ahí en las declaraciones conclusiones muy distintas de lo que pasó adentro, que está bastante claro, porque se ha conocido en los medios todo lo que fue el interrogatorio. En relación a la primera, tanto porque hay 4 partes denunciantes, que son todos los partidos de la oposición. La doctora Larrié es una jueza muy garantista que permite estar a todas las partes presentes, permite interrogar, repreguntar. Entonces es por eso que todos los partidos políticos van con su abogado. Después están los propios denunciados y los que eventualmente pueden ser denunciados, como el caso del vicepresidente, que están presentes, se permite preguntar. Y bueno, por eso es que hay tanta presencia de abogados en una misma sala de audiencia. Y la segunda, un poco lo comentábamos el otro día en radio. Yo podré darte mi impresión de la audiencia, Boomer también, Don Ángelo, pero lo que surge de las actas es lo que sucedió efectivamente. Por eso es que un poco nos llama la atención que haya tanta divergencia de opiniones cuando las declaraciones fueron una sola y bueno. Y para ustedes, en realidad, exculpan al vicepresidente de lo que fue eventualmente la organización de la fiesta y la responsabilidad por la fiesta. Sí, más que exculpan, queda de manifiesto que no tuvo ningún tipo de injerencia en lo que fue la organización. Él ya lo dijo en el desarrollo de la investigadora, no organiza fiestas. Para lo que era su cargo de presidente del directorio de ANCAP, suena bastante lógico que no tuviera ningún tipo de injerencia en si para la inauguración de la planta desulfurizadora iba a haber un baño químico, 5 o 10. Parece bastante de perogrullo lo que estoy diciendo. Y bueno, y no se pudo demostrar, por lo menos hasta ahora, no hay ningún elemento probatorio que diga que Raúl Sendic estuvo al tanto de la organización del evento. Hay una de las cosas más polémicas en los últimos días, tiene que ver con algunas frases que se conocieron de uno de los gerentes que estuvo declarando allí. Pablo, tenemos para repasar algunas de esas. Sí, tenemos un par y bueno, queda una que es la más fuerte capaz, ¿no? Vamos a ver la primera placa donde hablamos de Pablo Bernengo, que es gerente de Relaciones Institucionales de ANCAP, que también podemos profundizar un poco en el vínculo entre él y Raúl Sendic, donde dice: esto era una coordinación diaria con nuestros proveedores, con la presidencia, y yo me reunía casi diariamente con Sendic o con su secretario Fernández. Después Bernengo, el mismo hombre en la misma declaración judicial, dice: Sendic era el padre de la novia que decidía si el plato era caliente o no. Él lo que dice es que la presidencia estaba al tanto de todas las decisiones que se iban tomando y de ese encarecimiento que fue teniendo la fiesta a medida que se acercaba. Primero que nada, desmiento totalmente la primera afirmación, no es así. ¿No se reunía? No se reunía. No, le preguntamos expresamente si había prueba, si él documentaba esas reuniones, si había algún tipo de documentación, vía mail, vía expediente electrónico. Dijo que no, que lo que eran reuniones informales, de las cuales no tenía documentación que avalara eso. Obviamente que la posición es absolutamente contraria. Sendic se reunió una sola vez con Bernengo. Lo que sí, obviamente, estaba al tanto, como estaban al tanto, igual los otros integrantes del directorio, pero no estaban los detalles. Pero él se reunía con el secretario de Sendic. Con el secretario de Sendic intercambiaba algún correo electrónico, que nosotros inclusive le pedimos que los dejara y dijo que no los tenía en ese momento. Por otro lado, la posición referida expresamente a la frase es una frase que está descontextualizada. No es muy así como dijeron. Le preguntan si Sendic estaba al tanto de los costos, no de la fiesta, porque no era una fiesta, fue un acto de inauguración de una planta desulfurizadora, de las cuales hay 5 en Latinoamérica. Eso tiene que quedar claro, porque se tomó el tema como que fue una fiesta, una especie de kermés. Acá había 2 gobiernos invitados, había cancillerías, cuerpos diplomáticos de ambos lugares. ¿Incidió en la suba de los costos el hecho de que viniera la presidenta argentina? Claro, porque en los últimos 15 días hay que recordar también que los costos subieron de $70.000 a $370.000. Los costos fueron subiendo a la medida que iban cambiando continuamente vamos a decir, el esquema o la estrategia de comida y de invitados que iba a haber. Pero no me quiero ir de eso. La frase descontextualizada se le pregunta concretamente y Bernengo dice: bueno, en realidad vendría a ser como si en un casamiento el padre de la novia está al tanto, bueno, sabe dónde es, a qué hora es, más o menos, pero no está en el detalle específico. La que está en el detalle es la novia, pero ahí lo que dice es: yo vendría a ser mancebo, y él, el padre de la novia, que estaba al tanto del monto. Claro, esto lo que hace ni más ni menos que quitarle seriedad
a la denuncia. Ya de por sí solo tenía poca seriedad jurídica, ahora tiene un poco más de humor. ¿Ustedes creen que hay un elemento el vínculo personal que hace? Porque si no, uno se pregunta, ¿por qué? Claro, ¿por qué un gerente de ANCAP va a hacer estas declaraciones contra Sendik? Delante de la justicia, ¿no? O sea, sí. No es un comentario de boliche. No, y además hay una cosa, estamos hablando de la investidura presidencial, no es ni más ni menos que hoy el vicepresidente de la República. Entonces, Nacho en un momento de la audiencia le advirtió a la jueza la falta de respeto, si se quiere, ante la pregunta que se le estaba haciendo con respecto a Sendik. Pero aparte fue absolutamente fuera de contexto. Él venía respondiendo, uno podrá creer o no, pero venía respondiendo con una línea argumentativa explicando sus motivos. Y de la nada, y a viva voz ante todos los presentes, él se mofa claramente de lo que es el vicepresidente. Yo pido que quede en el acta porque eso lo único que hace es denotar un claro encono que con tiene... el tema del título, ¿no? Y está en el acta y teníamos esa parte cuando le preguntan justamente si se reunía efectivamente con Sendik o con su secretario. Él dice a veces con Sendik, a veces con su secretario. Cuando no estaba Sendik, estaría buscando el título o mintiendo. Y ahí vos le preguntás, ¿se está mofando del vicepresidente? Él dice que no. Bueno, queda claro que o se mofa o al menos ironiza, pero que queda de manifiesto, y cuando yo le pregunto no tiene la valentía necesaria para decir sí y cuál es el problema, o sí me estoy mofando por lo que sea. ¿De dónde viene ese desgaste personal? ¿Hay algún hecho concreto que...? A nosotros lo que nos manifiesta el vicepresidente es que existía, ya es una persona, por lo que dicen varios jerarcas de ANCAP y varios subordinados, que es una persona difícil de tratar. Esto son opiniones personales, está claro. Pero nunca hubo una buena relación. Incluso Susana Pérez, que es la dependiente inmediata de Bernengo, niega todo lo que dice él y dice que jamás Sendik tuvo injerencia en lo que fueron los detalles del evento. Pero hubo cosas que el directorio tuvo que aprobar, tuvo que firmar. ¿Cómo se hizo eso? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se...? A ver, yo estoy leyendo los títulos, ¿no? Una fiesta a todo trapo. Este es más o menos el estilo que se quiso llevar esto adelante. Yo lo decía hoy, fue un acto de inauguración de una planta de las pocas que hay en América Latina. ¿Qué se pretendía que se hiciera esto? ¿Un asado y comieran 4 o 5? Porque si vamos a entrar en eso, creo que es eso. Los costos están todos documentados mediante la facturación de las empresas. La jueza lo tiene en el expediente. Declararon los 2 empresarios. Vale aclarar que la empresa... ¿Hubo llamado a precios, por ejemplo, por Tocaf y todo? Obviamente que hubo. Hubo un llamado a licitación, de las cuales para adjudicar a la agencia de publicidad, que fue la 10, este famoso cuestionamiento que dicen por el efecto Limburgo, que quedó demostrado que el señor Pablo Abre jugaba en el Limburgo a los 16 años. ¿Y hoy tiene? Y hoy tiene 45. Y creo que de León tiene 53 y juega también de los 20 y pico de años. Punto número 2, de las 9 empresas que se presentan, 4 presentan iguales ofertas, en un claro caso de dumping. Esas 4 ofertas son obviamente dejadas de lado. Siguen en carrera 5, de las 5 se adjudica una porque tenía el mejor brief, tenía la mejor carpeta creativa y a criterio de la Comisión Asesora de Adjudicaciones que se formó para esto, de la cual no integraba Sendik, vale decir, o sea que tenía 0 incidencia en esto, adjudican a la 10. Qué casualidad que las otras, ninguna recurre, ninguna presentación de nulidad ni ninguna protesta. La Publicidad hizo cuestionamientos a esta designación. Presentó una nota, pero formalmente el camino era hacer un recurso administrativo y no lo hicieron. Bueno, pero públicamente cuestionó. Públicamente sí, porque representaban esas 4 empresas asociadas a la Asociación Uruguaya de Agencia de Publicidad. Y lo que sí hubo fue una presencia de la presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencia de Publicidad, la señora Lucich, solicitando que una de estas empresas estuviera dentro de la ahí carrera. nos fuimos a otro tema que es el de la contratación de la agencia, donde también se ha generado polémica y donde, de todas maneras, yo creo que a los ojos de la opinión pública es difícil de entender que la empresa... por un lado, los cuestionamientos que hace la oposición, por ejemplo, el Partido Independiente, a lo que eran los antecedentes, ¿no? Donde se presentaron como de la agencia cuestiones que habían desarrollado, sí, quienes integraban la agenda como personas, pero trabajando para otras agencias. Y por otro lado, el vínculo que después hay... personal y profesional, porque la 10 termina trabajando para el sector de Raúl Sendik también, ¿no? Entonces eso llama un poco la atención. Incluso usan eslogan parecidos. El final del aviso de ANCAP que decía el Uruguay que queremos es después uno de los lemas de campaña de Raúl Sendik. Eso a mucha gente le hace ruido, más allá de que haya delito o no.
No, está claro y es una vinculación que él, por ejemplo, Pablo Álvarez no negó, la decía Guma recién, que data de la Liga Universitaria de Limburgo, pero una cosa es poder tener vinculación siendo un país tan pequeño y que la gente se conozca, y otra cosa es actuar bajo el marco de la ilegalidad. Acá hay un proceso licitatorio que se hizo con todas las debidas garantías, y para que ANCAP llegue finalmente a adjudicar a la 10, cuenta con un informe minucioso del área de servicios jurídicos de ANCAP, donde la firma de 2 abogados o más, creo que son 2 o 3, donde avalan y sugieren seguir adelante con la 10 por todas las ventajas y beneficios que... ¿Esos abogados ya declararon en la justicia? No. Todavía no. Todavía no. Entre otros, el que firma el informe es el gerente de los servicios jurídicos de ANCAP, el doctor Bianchi, persona de larguísima carrera administrativa, no funcionario de confianza, no cargo político, al igual que la señora Susana Pérez, que recién, un poco lo que hacía referencia a Nacho, integró la Comisión Asesora de Adjudicaciones, fue la que declaró el otro día, antes que Bernengo, se declaró como ancapiana, funcionaria de más de 35 años dentro del ente. Se dijo en la audiencia que quedó absolutamente devastada la imagen de ANCAP a raíz de esto. Yo, como funcionaria ancapiana, me siento dolida. Dice, acá hubo un proceso transparente de adjudicación a una empresa. Después esa empresa es la que sugiere la contratación para el evento de Latin Design Events, porque la 10 obviamente no es una empresa que se dedique a hacer eventos, claro, es una agencia de publicidad. Y esta fue la agencia que recomendó a que fuese esta Latin Design. Latin Design, yo miraba, ahora ustedes ponían ahí en los costos. Los costos fueron los que más o menos se estila en este tipo de eventos, según lo que declaró el dueño de la empresa. Puso un claro ejemplo, dijo, yo no sé si esto es caro o barato, porque ante una pregunta que se le hizo en un momento, ¿qué opinión tenía con respecto a los costos? Y dijo, bueno, depende de quién. Y puedo poner un ejemplo, y la jueza le dijo que sí, dijo, yo hace 2 meses le hice el casamiento a la hija de Cartes, presidente de Paraguay. Tengo la factura, fueron 80.000, yo cobré $80.000, dijo. Había 200 invitados. Acá había 1.500, cobró 370. Había 2 gobiernos, había un lugar que desde el punto de vista estratégico era muy difícil hacer un evento en esa característica. ¿Había un tanque de guerra en el evento? Es de las tantas manifestaciones que dice Bernengo, pero un poco lo que decían ustedes, sí podrá llamar la atención, no era un momento, hay que ubicarnos también en el contexto en el que se dio la idea de la planta desulfurizadora, no es un capricho de Sendik, esto nace con el gobierno de Jorge Valle en el 2004 y termina de cristalizarse durante la presidencia de Sendik. Pero había también todo un contexto político de un conflicto muy grande con lo que era Argentina en ese momento y se buscó a través de este evento también destrabar ese tipo. Era el momento de la reconciliación con el gobierno acá y además de la posibilidad, había otros temas en agenda, la regasificadora. Bueno, para muchos puede ser que ese evento, para no llamarle fiesta, hubiera sido más austero. Sí. Bueno, pero Jaime, lo que hablábamos el otro día, ni que hablar que sí, claro, y nosotros no podemos estar ajenos a eso. ¿Se podía haber hecho más barato? Claro. Eventualmente sí, pero ellos tienen una justificación de por qué se hizo de esa manera. El propio Bernengo y Susana Pérez se manifiestan orgullosos de cómo se desarrolló, cómo se dio con pero lo complejo. entonces acá no está en juego si Sendik sabía de los costos o no, sino si es justificable una fiesta de esas características. Y además estamos, la gente tiene que darse cuenta de que estamos en un juzgado letrado, especializado en crimen organizado. O sea, ¿dónde está el crimen acá? ¿O dónde está el delito? Bueno, lo que pasa es que hay un paquete de denuncias. Bueno, estamos en la primera. Por eso, estamos en la primera. Yo estoy hablando por la primera. No sé cómo termina la película. Claro. Que sea cara a la fiesta no es delito. Eso es el... Bueno, justamente es que no ya que mencionan, ¿cuál es la posición de Sendik en este juicio? ¿Qué es lo que le puede pasar para las personas que están en su casa? ¿Cuáles son las derivaciones que puede tener este juicio para el vicepresidente? Nosotros nos presentamos en diciembre con un escrito de más de 100 hojas donde el vicepresidente se presenta de forma voluntaria, nadie lo convocó y él da su versión de los hechos sobre cada uno de los puntos denunciados. Nosotros entendemos que es una denuncia con una clara connotación política, pero no podemos estar ajenos a lo complejo que es el tema y nos parece perfecto que la Fiscalía de su momento haya decidido instruir e investigar porque es un tema muy sensible para toda la población. Que digamos que tiene connotaciones políticas y se van quedando de manifiesto mientras el juicio empezó a transcurrir, no tenemos ninguna duda. O sea, ustedes hablan de persecución política, como habla la fuerza política de Sendik. De la forma que se está agarrando, Jaime, ninguna duda, que no quiere decir que no sea correcto que se investigue y él se
propio Raúl Sendic el que quiere que se investigue y que se llegue a una No es la resolución. justicia, no es la fiscal las que están haciendo la persecución política. No, de ninguna manera. No, por supuesto. ¿Son Además, quienes denuncian, según ustedes? la denuncia, todas las denuncias, las 4, tienen una clara intencionalidad política. Digo, más allá de que se tiran sobre la mesa hechos o situaciones de las cuales es lo que se está tratando de Claro, si no ponerle luz. existieran estos hechos, difícilmente hubiera persecución política. Más allá, insisto, de si hay delito o no. No hay hechos ahí que por lo menos a buena parte de la ciudadanía les generaron dudas. Pero es que no nos hemos encontrado, por lo menos en esta primera etapa, como dice Humer, no nos hemos encontrado con un mail que lo involucre, una factura donde conste un sobreprecio, un acomodo con la agencia de publicidad. Una persona que La haya justicia y la declarado. fiscal encontraron elementos por lo menos para investigar. Y nos parece bien que así sea. Claro. Yo creo que va mucho más allá de este tema. Pero no podría haber habido persecución sin esos elementos para investigar. Por eso vuelvo al inicio con Miguel. Nos parece bien, y para lo que es el Estado de Derecho, que se investigue, perfecto, y él es el principal interesado en que se investigue. Ustedes han declarado que planean denunciar por corrupción también al representante de la oposición en el directorio, a Carlos Cami. ¿Tienen pruebas ahora que...? Eso lo veis por las dudas para la gente porque pidió contratar publicidad, ¿no? A 2 organismos que él estaba vinculado, que es el Automóvil Club y la Asociación Uruguaya de Volantes. Exacto. No, nosotros en eso, digo, no es literal como tú decís, o sea, nosotros no presentaríamos ninguna denuncia contra la persona, esta Cami, y mucho menos por corrupción, porque nosotros no tenemos ninguna prueba de eso. Lo que sí dijimos fue que en las declaraciones de Bernengo, expresamente cuando se le pregunta a algún director integrante del directorio de ANCAP, Sendic o los otros 4, en algún momento solicitaron incidir en la pauta publicitaria, él dijo, solo el señor representante del Partido Nacional, Cami, me solicitó a mí que aumentara la pauta publicitaria y la propusiera en el automovilismo. Y ahí le preguntamos por qué, y dijo porque había un conocimiento de él con la Asociación Uruguaya de Volantes y la Federación de Karting. Eso quedó plasmado en el acta y es que lo que nosotros dijimos, bueno, estamos evaluando la posibilidad, pero lo escuchó la jueza, lo escuchó el fiscal, o sea que si ellos quieren llamar a Camilo, van a llamar también. O sea, pero es el único persona referente que se hizo durante todas estas audiencias que tuviese algún tipo de incidencia en cuanto a la contratación de publicidad, que era... ¿Y no para pasa lo que eso con el tema de la radio de Quebracho? ¿No hubo allí una incidencia de José Colla en esa contratación? Ahí surge que hay una resolución de directorio avalada por todo lo que es los integrantes de la oposición para que esta pauta se haga. Es bastante complejo porque es una radio del interior y es muy difícil medir si efectivamente pauta o no, y el control, lo dijeron varios, se hace bastante complicado. A raíz de todo esto se le solicitó a la gente de la radio que agregaran vía notarial la comprobación efectiva de que esa pauta salió al aire. Que justo es un dirigente vinculado al sector político de Sendic creo que era edil o candidato a edil. Por eso digo. Bien, sí. Lo que te quiero decir, Jaime, es que contó con la resolución del directorio. No hay un acta de discordia de ningún miembro de la oposición. Después se estará en las consideraciones que haga el fiscal si fue conveniente o no hacer ese gasto. Muy bien. Muchísimas gracias, Ignacio, Humer, por estar acá con nosotros. Gracias. Los abogados defensores de Raúl Sendic que pasábamos desayunos informales y ahora va a venir Jorge